Muy bien, nos vamos inmediatamente a la radio. Mm, Rafa Rius, buenos días. Hola Manolo, buenos días a ti y a nuestra audiencia. Pues vamos con lo que hay por ahí. Tú te has ido muy lejos esta vez, pero lejos, pero actual. Sí, sí, Myanmar, Myanmar. el fin de semana pasado. Muy bien. Myanmar o Birmania, O que Birmania. todavía no se han puesto de acuerdo, según la Real Academia Española, sigue insistiendo en que hay que llamarle Birmania. Que luego resulta que me he ido enterando, porque a mí las cuestiones etimológicas a veces me flipan bastante, y Sí. resulta que vienen de la misma palabra, de Burma. A ver, ahora ya te tienes que explicar más. Burma, a mí me suena a nombre de. Bueno, no lo voy a decir. Burma. Bueno, es igual. ¿Qué? Total, viene de Buda. Sabes que allí la mayoría es budista y Sí, de Buda, por una serie de transformaciones etimológicas bastante extrañas, resulta que tanto Birmania como Myanmar vienen de Buda. Siempre se ha llamado Birmania, de hecho sí. la doctrina oficial de la Academia Española es llamarle Birmania. Pero bueno, los militares le cambiaron por Myanmar hace unos 20 años o por ahí, y ahora está la confusión que nadie sabe muy bien cómo llamarles, ¿no? De hecho, en Vale. inglés, por ejemplo, le llaman Burma. Pero bueno, En inglés le llaman Burma. sí, Myanmar le llaman que. ellos, los militares. Y bueno, y yo en los medios de comunicación estoy leyendo Myanmar. Sí, Eh, en eh, algunos. En otros siguen insistiendo en lo de Birmania, es un lío. Pero bueno, el caso es que es un estado del sudeste asiático, limita al oeste con la India y Bangladesh. De hecho, durante la etapa colonial inglesa pertenecía a la colonia de la India. sí, Luego, hacia el este están Tailandia y Laos, y al norte y noroeste la China. Al sur no hay nadie. Bueno, no hay nadie. Quiero decir, no hay países. Está la bahía de Bengala y el mar de Andamán, mm, que como todos sabemos pertenece al Índico. muy bien. Es un país de tamaño medio, tiene 670 y tantos mil kilómetros, un poco mayor que España, por entendernos, y su población sí que es algo mayor que la de España, tiene 54 millones de habitantes. 54 millones de habitantes. Lo has situado, Sí, bueno, ya lo has situado antes, el Índico por el por oeste, el sur, el Índico por el sur, el sur, Índico está sur, más o menos suroeste, por el sí. sur. Vale. Por el oeste está Bangladesh, Bangladesh. que luego hablaremos de ella porque es donde se refugian los rohinyas, y Ujú, la India, que es todo este subcontinente tan grande que hay aquí. vale. Luego, al norte y al noreste está China. la China, Sí, que es este país enorme que hay aquí, y luego uno pequeñito que hay al sur de la China, que es Laos. vale, ¿Eh? vale, Esos son, digamos, los países limítrofes con Birmania, por entendernos. vale. Birmania tiene una larga historia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los japoneses de un periodo de tiempo. Mm, La independencia del Reino Unido fue más o menos cuando la India, en 1948. sí. Y desde entonces, bueno, se han sucedido un montón de dictaduras militares. Desde 1988, curiosamente, se proclamó una junta militar de tipo socialista. Era un país que, bueno, un socialismo, ya me explicarás. Bueno, Los socialista. militares, cuando hablan de socialismo, los militares, ya sabes tú por dónde va la cosa. Pero bueno, eh, después, bueno, se produjo se produjo un intento de elecciones libres. El año 1988 fue muy importante Ujú, porque se produjeron importantes disturbios en los que, cosa curiosa, es lo que se los diferenció, participaron de manera muy activa más de 10.000 monjes budistas. ujú, ujú. Curiosamente, bueno, las manifestaciones había casi más monjes que manifestantes de civil.
y bueno, los militares consiguieron hacerse con ellos y a partir de ahí pues no hubo ningún problema en bastante tiempo. Curiosamente, como digo, la religión mayoritaria es la budista, pero si nos quejamos de que en España hay problemas de nacionalidades y hay 3 o 4 así diferenciadas, allí hay 54 etnias diferentes. O sea que los líos son bastante importantes, ¿no? 54 etnias que lleva con ello 54 diversidades culturales, lingüísticas, etcétera, Sí, 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 o... sí, sí, de todo, de todo. De todas maneras, la Mm, más importante es la de los birmanos, ¿no? sí, Que son, constituyen más del 50%. Pero como digo, hay muchas otras. Y lo digo más que nada porque las minorías lo tienen muy mal con los militares, ¿no? Los militares se dedican a masacrar a las minorías. Lo que más ha llegado hasta aquí es la de los rohinyas, pero hay bastantes otras que también tienen graves problemas. La economía del país es de tipo extractivo fundamentalmente, no tiene prácticamente industria y es un país rico en jade, en piedras preciosas, en petróleo, gas natural y otros recursos minerales, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la brecha social de ingresos se encuentra entre las más amplias del mundo. mm, Eh, porque los militares evidentemente no se dedican a hacer desfiles en los cuarteles, sino que también controlan la economía y la situación es tan grave que Birmania, según el Índice de Desarrollo de las Naciones Unidas, ocupa el puesto 145 de 188 países, ¿no? mm. En lo que respecta a desarrollo humano. Bien, pues como digo, después de este periodo de sublevación comunista se aprobó una nueva constitución y desde el 2007 hay importantes disturbios por parte de los budistas hasta el punto de que bueno, consiguieron que los militares promulgaran una nueva constitución, pero una nueva constitución muy curiosa, porque resulta que había elecciones, pero se reservaban un cuarto del Parlamento, es decir, un 25% de los diputados, para los militares. Para ellos, Para ellos, por sí, el sí, morro. por el morro, porque ellos decían que tenían que vigilar y tal y cual, ¿no? Para acabar de complicar las cosas, en 2008 hubo un ciclón de los más grandes de los que se tiene registro, azotó la costa del país y causó, según estimaciones, más de 100.000 víctimas y más de 2 millones de desplazados. Ujú. Eh, Como digo, la Junta Militar, bueno, pues aprobó el referéndum porque además las elecciones para aprobarlos fueron muy divertidas. Esto ni a la búlgara ni nada. Participó una participación superior al 99% y el apoyo a los militares fue del 92,4%. Evidentemente, tanto la oposición como la comunidad internacional Sí. pues denunciaron que eso había sido un fraude masivo, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, la cosa siguió hacia adelante y llamaron, por fin pudo volver a Birmania la líder natural de la oposición, que era Suu Kyi, que por cierto, dicho sea de paso, también era hija de militar. Tampoco es que la cosa... Pero bueno, tenía mucha fama internacional, había sido premio Nobel, Sí. eh, cosa que después, bueno, le ha entrado a la gente ganas de quitárselo porque es una de las principales responsables con el gobierno que había hasta el fin de semana pasado de la masacre de Rohinyas, ¿no? De todos aquellos que no eran budistas en Es general. decir, que la señora que estaba en el poder, premio Nobel de la Paz, ¿era? Sí, sí, se lavó Eh, las manos o incluso colaboró con la masacre de los Rohinyas, ¿no? vaya premio Nobel, ¿no? Bueno, no será la primera, No ya sé, no, sabemos que claro, los premios Nobel de la Paz están llenos de asesinos. esperaba ese O sea comentario, que, que hay unos cuantos que tela. sí, sí. Y Vale, además siendo mujer, sí. porque eso es importante, porque evidentemente no hay estadísticas fiables, pero lo que caracteriza a la represión militar
es su afición a las violaciones. La violación ha sido una práctica habitual por parte de las Fuerzas Armadas, especialmente sobre las minorías étnicas, ¿no? Mm. Y se forman verdaderos batallones de violadores, que son grupos de soldados, incluso en ocasiones de alto rango militar, que se dedican a violar sistemáticamente y de forma selectiva, claro, a mujeres y niñas de todas las minorías, sobre todo la minoría étnica Shan, que es la más importante y que además quieren desplazarla porque en su territorio hay gas natural, ¿no? Entonces, bueno, una forma de tirarlos de allí es hacerles entrar miedo, que huyan a Laos. Por cierto, hay que decir que el norte y el noreste, como hemos dicho, está China, y China siempre ha sido aliada de los gobiernos militares de Birmania, dicho sea de paso. Mm. Bueno, pues la minoría Shan tienen que huir a Laos o a Tailandia, y bueno, la misión de estos escuadrones estaba clara, ¿no? Había que aterrorizar, desmoralizar, reprimir y controlar a los grupos étnicos minoritarios. Y bueno, según denuncia ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, Mm. su modus operandi es muy sencillo. Consiste en hacer una visita a las poblaciones birmanas, a los pueblos y aldeas, y reclutar a muchachas que son secuestradas de sus hogares y violadas cada noche, hasta que los soldados, cansados de ella, pues deciden asesinarlas a sangre fría. O sea, una Joder, auténtica salvajada. qué barbaridad. Entonces, bueno, eso con todas las minorías étnicas, pero como digo, la más conocida ha sido la rojiña, ¿no? Porque ha llegado en algún momento algo más a los medios occidentales, ¿no? Y allí también las Fuerzas Armadas aplicaron la violación sexual como método de represión contra las mujeres musulmanas, ¿no? A todo esto, Suki, pues tampoco es que haya intervenido mucho en defensa de los derechos de las mujeres, ni haya intentado evitar en estos últimos años, que era, digamos, la presidenta en la sombra, por entendernos. Mm. El ejército ha seguido haciendo de las suyas, como digo, haciendo verdaderas salvajadas como estas violaciones sistemáticas. Y el problema es que este último mes de noviembre hubo elecciones y ganó por una gran mayoría en ambas cámaras, porque encima tienen dos cámaras, como aquí, el partido de Suu Kyi. Mm. El ejército, por supuesto, alegó fraude. Lo suyo del 99% no era fraude, Mm. pero esta vez sí. Y bueno, detuvieron a Aung San Suu Kyi y a otros miembros del partido gobernante. Entregaron el poder a su jefe, al jefe militar, y declararon el estado de emergencia por un año. Mira por dónde va a contribuir a controlar la pandemia. Bien, pues esto pasaba el lunes pasado, y Suu Kyi fue detenida y permanecerá en prisión preventiva de momento hasta el 15 de febrero, porque la imputaron por unos cargos que incluyen el incumplimiento de las leyes de importación y exportación, Bueno, ha no pillado sé un qué móvil. negocios Un se móvil. dedicaría, y la posesión de dispositivos de comunicación ilegales. Sí, sí, No sí. sé si es que ella se habría hecho con algún 5G o yo qué sé. No, un móvil que no había comprado en Birmania, que, bueno, Seguramente os lo habrían regalado de fuera o yo qué sé. La excusa es lo de menos. sí. Porque lo que está claro es que en Birmania la separación de poderes parece que no está muy clara. Bueno, entonces, como digo, Suu Kyi tampoco es que sea un ejemplo a seguir, porque aunque se convirtió en la líder de facto desde hace unos años, de 2016, se ha visto condenada por los mismos líderes internacionales y los mismos activistas que alguna vez le dieron el apoyo y consiguieron nombrarla para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Mm. Pero bueno, su silencio y su colaboracionismo ante el genocidio y el éxodo de los cientos de miles de musulmanes rohingya hacia el país vecino, que encima es Bangladesh, Sí. pues la persecución militar continúa. Bien. Bueno, la conclusión que yo he sacado es que el nuevo golpe en Birmania es un ejemplo claro de que, más allá de las ideologías, han sido comunistas, socialistas, militares simplemente,
Pues los militares de cualquier latitud son antes que nada y sobre todo y ante todo militares. Mm. Y por lo tanto poco se puede esperar de ellos, porque tienen el poder de las armas en las manos y en cualquier momento la tentación del poder absoluto les invade y se convierten rápidamente en salvapatrias y portavoces de un país sin que nadie se lo haya pedido. Y bueno, y aquí lo sabemos bien, por menos de nada fusilan a 26 millones de compatriotas. O, por lo o les entran ganas de hacerlo. De momento en Internet, Sí. que son fusilamientos bastante incruentos. Mm. Esa es la situación, es decir, más que nada, aparte de la noticia en sí, era ver un país donde tiene la santa desgracia de estar prácticamente condenado a la maldición de tener que aguantar a los militares, porque la única fuerza potente que hay son más bien pacifistas, que son los monjes budistas, y los monjes budistas con las manos vacías tienen poco que hacer frente a unos militares que se dedican a utilizar el terror y la violación como arma habitual y cotidiana de represión, ¿no? Mm. Bien, he puesto en la pantalla una información de la BBC que dicen por qué ahora y qué puede suceder si eso se lo pregunta un medio de comunicación como la BBC, pues Recordemos que es el órgano oficial y más prestigioso de la expotencia colonial. mm, es decir, que lo que quería, a donde quería llegar, si se lo pregunta todo el mundo, pues ¿por qué? ¿Por qué ahora? Pues no se sabe, ¿no? Hombre, pues porque llevaban 4 años sin tocar poder. No, seguro que hay algo oculto, evidentemente, pero solo ellos lo saben. Es decir, porque la verdad es que controlando un cuarto del Parlamento por la cara y sabiendo que a cualquier momento lo podían hacer, pues la pregunta como se hace la BBC es ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora es en este momento concreto? Pero bueno. El Pues caso es que, de nuevo, están condenados a aguantar militares. muy bien, pues dejamos el tema ahí, ¿te parece? Y ya está, como Sí, información, porque si, o no ser que quieras hacer alguna reflexión más sobre el asunto. no, la reflexión iba sobre todo por el tema del problema de los golpes militares en algunos países, ¿no? Mm, vale, pues vamos con otro asunto. Hablas de las nuevas cifras de paro, Sí, coyuntural o estructural, te preguntas. bueno, es una pregunta un poco retórica, pero bueno, Porque aquí sí, parece más porque y estructural tiene la pinta porque siempre estamos por encima, muy por encima de la media de los países europeos. Ahora es una cifra mucho más elevada, pero en fin, razónalo tú. se acerca a los 3.900.000 personas. Mm, eh, ya se espera, Mauro, se espera, tampoco es que sea ningún chollo, pero que antes de que finalice el año actual habremos llegado a la barrera de los 4 millones y la tasa de paro está en el 16 y pico por cien. Sigue habiendo una significativa diferencia por sexos. La tasa de paro se situó 4 puntos por encima de la de mujeres, por encima de la de los hombres, mm. y la que está disparada era la de menores de 25 años, que se situó en cerca del 50%, según datos oficiales de la encuesta de población activa que elabora el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Y ya, como digo, pues antes de que acabe el año 21 se confía en alcanzar los 4 millones. Eh, Otros datos significativos es que seguimos con los ERTES. El Mm, número de trabajadores en ERTE se acerca ya a los 750.000, a los 3/4 de millón. mm, Las afiliaciones caen en 1/4 de millón. El desempleo sube en casi todas las comunidades y lo hace especialmente en Andalucía, Cataluña y, ojo, la Comunidad Valenciana, donde ha tenido un aumento de más de 10.000 personas, junto con Cataluña, casi igual que Cataluña, y únicamente superada por Andalucía, que es mucho más grande. O sea que la situación en la Comunidad Valenciana no solo es gravísima desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, ¿no?
Pero lo sanitario en Cierre. esta ocasión se puede decir que es responsable en parte de la situación o del aumento del número de parados, ¿no? Yo no diría tanto. Evidentemente, el virus ha Sí, influido, eso es algo sí. lógico y esperable. Pero la situación venía ya de antes, ¿eh? Mm, Es decir, ya no se puede. La excusa para España es la pandemia, pero con la pandemia en Alemania el paro es 4 veces menor que en nuestra amada patria. Y en Chequia, ya ves tú que en Europa Central, que tampoco es un país, en Chequia casi es 8 veces menor el paro, el 2,6% de paro tienen nada más, el 4,2% en Alemania. Y hasta Grecia, que ha sido rescatada 2 veces y que está en una situación económica catastrófica, las cifras de paro son muy altas, pero incluso algo inferiores a las de España. Creo que solo hay un país, no sé, uno de los bálticos, no sé, Letonia o Lituania, que está un poquito por encima de España en cuanto a paro, ¿no? ujú. Eh, bueno, pues a pesar del uso masivo de los ERTE, España vuelve a destacar como uno de los países que más empleo han destruido, porque, claro, evidentemente los trabajadores en ERTE no se contabilizan como parados, ojo. Si contabilizáramos los de los ERTE, bueno, entonces ya sí que se disparaba la cosa. Las causas siguen siendo las de siempre. Elevada tasa de contratos temporales, que en muchos casos llega al 80%. Durante el 19 creo que llegó al 80%. Precariedad laboral, fuerte dependencia de sectores muy vulnerables y dependientes de factores externos como la hostelería y el turismo. Y no lo olvidemos, todo ello en el marco de 2 reformas laborales, una de Rodríguez Zapatero y otra de Mariano Rajoy, consensuadas y firmadas con los agentes sociales, comisiones y UGT, Ujú. y que, bueno, y con gobiernos de partidos distintos, evidentemente, y que el actual gobierno, al parecer, no piensa tocar, por lo menos no se le ve mucho ánimo. Y que, evidentemente, el problema que causa las cifras de paro es que esas reformas van en la dirección de resultar descaradamente favorables al IBEX 35, dentro de un marco de planteamientos económicos claramente ultraliberales, ¿no? Sí, está claro. Y ese es el problema de fondo, que no se solucionará fácilmente, ¿no? Sobre todo mientras los trabajadores cada vez más precarios sigan acudiendo a votar en contra de los intereses objetivos, que es lo que flipa, ¿no? Es decir, que voten partidos que luego legislen en su contra y De todas maneras, que los partidos que han votado en esta ocasión se podía decir, bueno, los que están en el gobierno, se podía decir que son de los suyos, de los nuestros que se dice, son de izquierda, quizás míos no, ¿eh? Que coste. bueno, lo más a la izquierda que se puede eh, votar en este país, parece ser, o de lo más a la izquierda, por no decir totalmente, y no hay tu tía, ¿no? Perdona, Manolo, una pequeña corrección. Lo más a la izquierda que se puede votar es no votar. Vale, pero eso no es no votar, pero digo dentro de lo de ir a las De lo de urnas, meter la papeleta. meter papeleta, pues no hay mucho más a dónde tirar. Y si esa gente es incapaz de meter mano a las reformas laborales del Partido Popular y del PSOE y todo ello, pues poca esperanza le queda a los que acuden a las urnas a resolverlo por ese camino. En fin, la Ya, pero pregunta, que no basta con echarle las culpas al virus, porque mucho no, antes no, del no, no, bicho la situación ya era catastrófica, ¿eh? por eso yo Ya quería, digo que en 2019, sin virus, el sí, número de contratos temporales firmados alcanzaba el 90%. Y ahí no había virus al que culpar. sí, Eh, y bueno, y por supuesto, no es una cuestión solo de cifras macroeconómicas. Hasta ahora hemos estado hablando de tantos por cien y de macroeconomías. Pero a mí me importa mucho más el ver semáforos llenos de personas haciendo juegos malabares o vendiendo pañuelos de papel, o ver las colas en los comedores sociales y en los bancos de alimentos, ver las cifras de pobreza y malnutrición infantil, los desahucios, las personas sin techo, etcétera, etcétera, etcétera. Es no decir, me dirás que solo ves en los telediarios, porque entonces no, 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 lo veo en me la vas a, calle. me vas a decir qué telediario ves, No, 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 en porque absoluto. eso no es motivo de tertulia, ni de editoriales, ni de conversación, apenas.
Conversación No, no, puede ser, no. pero me refiero, Hombre, algún desahucio cuando hay bronca y poco sí, más. sí hay bronca. Y bueno, y rapidito y a otra cosa. Ujú, Entonces, la situación es absolutamente catastrófica, vamos. ujú. Es decir, que más allá de la cuestión coyuntural de la pandemia, persiste una cuestión que evidentemente ha venido a empeorarlo todo, eso nadie lo puede discutir, pero persiste una cuestión estructural derivada de un sistema que ya antes era inicuo y de unos políticos incapaces de gestionarlo con un mínimo de dignidad para con las personas más desprotegidas. Es decir, el gobierno mucha retórica, pero poco más, ¿no? Porque encima que no nos vengan con chistes obscenos de sociedades del bienestar y tonterías por el estilo, ¿no? Es decir, que salgan a la calle, que den un vistazo, que visiten los campamentos de tienda de campaña y de chabolas de los sin techo, que vean las colas en los comedores sociales si es que están abiertos, que la mayoría están cerrados, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es absolutamente insoportable. Esperemos que la gente se dé cuenta y en cuanto pase lo peor de la situación sanitaria que estamos viviendo, salgamos de una puñetera vez a la calle Ya, y expliquemos lo que hay que explicar. muy esperanzado te veo. Conclusión. No, no, no es que esté esperanzado, es que es la única salida, porque de los agentes sociales, mal llamados sindicatos, esos que se llaman mayoritarios y que negocian, de esos no puedes esperar nada. O sea, bueno, sí, puedes esperar traiciones tras traiciones. Mm, Del gobierno actual, por mucho que se digan de izquierdas y de progreso y es que somos posibilistas y que hacemos lo que podemos y si no hacemos más es porque no podemos y los de Podemos, valga la redundancia, es que estamos en minoría y si pudiéramos los socialistas ya se iban a enterar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, la situación está como está y es una auténtica vergüenza para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad. Muy bien, conclusión a la pregunta que te hacías. Es un problema estructural Pues de nuestro que país. claro que era una pregunta retórica, por supuesto que era estructural, por supuesto que la pandemia la ha agravado, pero no viene o no hay que echarle toda la culpa a la pandemia, Ujú, sino la cosa venía ya de muy atrás, sí, ya antes éramos líderes en la dudosa clasificación del paro europeo y por lo tanto pues, la cosa va a peor y evidentemente la pandemia no ha hecho más que agravarla, cuando encima las cifras de salud, no sé por qué, porque ahí sí que yo tampoco le echo la culpa del todo al gobierno, porque las medidas son las que son, pero la situación sanitaria es también de las peores de Europa, ¿no? sí, Con sí. lo cual, a eso, si unimos el hecho de que decenas de miles de autónomos y pequeños comercios y pequeñas empresas han tenido que chapar y han pasado de engrosar las listas del paro, pues la situación es absolutamente insostenible. Pero bueno, ellos dicen que vamos hacia la sociedad del bienestar. Pues ellos sabrán, pues supongo que se referirán al bienestar de ellos, porque eso sí que lo tienen conseguido. Muy bien, Rafa. Dejamos el asunto ahí. Sí, si te parece, si no tienes nada más que comentar o preguntar. No, porque lo has dicho tú todo. Es decir, la pregunta que te hacías está clara. Lo hemos ya concretado con las cifras anteriores a la pandemia y a la aparición del bicho, a la que no se le puede dar la culpa, echar la culpa de todo. Y bueno, No, pero es que yo lo comentaba, lo del titular de coyuntural lo estructural, o estructural no era sino una pregunta retórica, pero lo decía sobre todo por el hecho de que nos quieren colar otra vez el tema de que ha sido por culpa del virus por lo que está subiendo el paro. Evidentemente hay una parte de responsabilidad, pero no es ni mucho menos la principal causa. mm, De hecho, ya he dicho que en otros bien, países como Alemania o incluso Chequia sí, tienen 4 u 8 veces menos paro y muy, tienen también la pandemia. muy bien. Y nos vamos entonces a otra cosa. Sí, nos vamos al último tema, si te parece. Pues vamos a hablar de Luis Bárcenas, como, Sí, que como ya para hacía tiempo. que si hacía tiempo que no hablábamos de él.
como paradigma lo pones. Sí, es A el ver, ejemplo, el paradigma, el ejemplo perfecto. de, La cosa viene a cuenta de que la semana que viene empieza una comparecencia más sí, y, y, eh, con motivo de ello o sin él, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se afirma que el expresidente del gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja B del partido sin advertir, que ya es ser tonto, que él se había guardado una copia. Con lo cual ahora pues hay, está dedicando... hay gente que Sí, dice que no se cree la película de Bárcenas tampoco, es decir, que... hombre, eh, hubiera sido muy ingenuo mm, de fiarse hasta ese punto del PP y de fiarse de los SMS de Mariano se fuerte y tonterías por el estilo. Es decir, me imagino yo, independientemente de la opinión que me merezca, Luis Barcelona me parece una persona tonta, vamos, es decir, que me parece bastante inteligente, si no, no se habría movido como se ha movido, ¿no? Y por lo tanto, me imagino que habrá sido lo suficientemente listo como para guardarse un seguro de vida, ¿no? En forma de papeles. en forma de papel y en forma de dinero, que no le dejan mover, pero suficientemente listo, pero se la han colado toda, porque la última promesa era que su mujer nunca entraría en prisión, que él se callaba mientras tanto, etcétera, etcétera, y también 12 Es años que más. eso es lo que le da un poco de novedad Sí, y de interés al caso, porque en el resto de comparecencias anteriores, en otras ocasiones, se había callado como un muerto. sí, Rosalía Iglesias, su mujer, sí. eh, entró en la cárcel en noviembre pasado, es decir, hace apenas 3 meses. Bueno, pues él ya había dicho y dejado clarito que su silencio exigía que su mujer no entrara en prisión. Su mujer, que por otra parte nunca había sido un florero, como pasa con otras mujeres, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, estoy pensando en la mujer de Mariano Rajoy, que salía pues como las mujeres de los políticos norteamericanos, ¿no? Hacerse la foto al lado de su marido y poco más. Mm. Rosalía Iglesias no. De hecho, Rosalía Iglesias conoció a Luis Bárcenas en Génova. Era No es la hermosa ciudad del norte de Italia, sino en la sede. sino en la sede del Partido Popular. Allí se conocieron y nació el amor. Mm. Y entonces, bueno, parece ser que sí que, aunque suene un poco cursi, parece ser que sí que algo de amor sí que debe de haber, porque el sacrificio de Bárcenas ha sido constante y siempre ha dejado claro que su mujer tenía que quedar libre, ¿no? Como bien sabía él, la separación de poderes que hay en España tan sui generis lo permitía, ¿no? Pero en esta pieza, en la que también figura como perjudicada Rosalía Iglesias, se investiga si todo este episodio de la Kitchen está relacionado no solo con la Gürtel, sino con el espionaje al entorno de Bárcenas. De hecho, Rosalía Iglesias denunció en su día que habían entrado a robar en su estudio. Tenía un estudio de arte donde guardaba, se dedicaba al trapicheo de cuadros y tal. Bueno, denunció que habían entrado allí y que estaban espiándola clarísimamente. De hecho, habían metido un submarino en forma de chofer Mm. en el centro de la familia, ¿no? Y Sí. estaba cantando por todos los palos habidos y por haber todas las interioridades de la familia. Y como digo, el cambio de actitud de Luis Bárcenas de ponerse ahora a cultivar la ópera tiene un componente que, como digo, es insólito en este tipo de asuntos turbios, ¿no? Y por eso hablaba yo de la lealtad, incluso poniéndome un poco literario y un poco cursi, el amor, porque durante su anterior comparecencia se había guardado silencio.
Es sí. bastante mosqueante, ¿no? Y Mm, solamente la primera que llega después de ingresar su mujer en prisión, entonces empieza a tirar descaradamente de la manta. No ha presentado de momento pruebas, pero me imagino que estará esperando que eh, el fiscal se las pida, ¿no? con el escrito que ha enviado, lo menos que debe hacer el fiscal o la fiscalía es pedirle, pedirle que lo demuestre, porque Sí, claro, claro, investigar, que es lo que supone que debe hacer el fiscal, ¿no? no es más que una carta que dice que él sabe, él tiene, pero ahora tendrá, para que eso tenga valor jurídico, tendrá que demostrar lo que ha escrito. ¿Eh? Y no, a lo mejor no le es tan fácil, en fin. Y su mujer salvarla ahora de ya 12 años de prisión, No, 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 salvarla no la va a salvar. ni Lo se que ocurre es va a que se ha salvarla ya. considerado traicionado y se ha considerado liberado de cualquier compromiso de silencio. Y bueno, pues está dispuesta a tirar del edredón. Que el edredón esté vacío, bueno, pues ya lo veremos. De todas maneras, también ha dicho muchas veces o varias veces que tiraría de la manta, que iba a decir, que iba a tirar, y al final llegaba y no decía nada. No, pero su moneda de cambio estaba claro que era su mujer. Es Sí. decir, Mm, que ya había dicho que, como digo, si su mujer entraba en prisión se considera liberado de cualquier compromiso. Entonces, bueno, pues ahora ha declarado de palabra, evidentemente faltan pruebas, que delante de él Mariano Rajoy metió documentos en la máquina destructora de hacer virutas con los papeles y tal, ¿no? mm. Eh, yo no creo, bueno, es mi opinión personal, pero no creo que vaya de farol. Yo creo que mucho o poco algo tendrá cuando se la ha jugado en un momento en que ya le da igual, porque su mujer ya está en prisión, en sentencia firme y por lo tanto eh, ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero en cualquier caso el culebrón parece empeñado en eternizarse. La policía ya anda diciendo que existe relación directa entre el Kitchen y la caja B del PP. Mm. Hay sumarios abiertos de otras historias que tienen que ver también con el Partido Popular. Y bueno, y sigue y sigue y sigue. Si los culebrones turcos o venezolanos tienen cientos y cientos de capítulos, este tiene pinta de superarlos, ¿no? En Ujú. cualquier caso, lo que sí que es curioso y bueno, curioso hasta cierto punto, porque era esperable, es que, en primer lugar, lo que sí que es cierto es que toda esta inextricable cadena de casos relacionados con la financiación ilegal y la malversación de fondos públicos, que como digo es absolutamente imposible de hilvanar, es inextricable, pues convierte al Estado español, junto por supuesto con nuestros vecinos italianos, en lo que ya se conoce con un término nuevo que es bastante exacto, que son estados delincuenciales. Eso no lo había oído yo aún. Pues ya está empezando a circular por ahí. Estados delincuenciales. Sí, el último sitio que lo he leído es en la última novela de Juan Madrid, Sí, un conocido autor de novela negra, sí, sí. que en su última novela, Gloria Bendita, no es, bueno, es negra, negra, negrísima, pero no es la clásica policíaca, sino que habla de la corrupción en España en los últimos años, ¿no? Está publicada en el 2020 y, ¿Cómo se llama la bueno, novela? Repítelo. Gloria Bendita. Gloria bendita, de Juan Sí, Madrid. Gloria Bendita, lo que hay aquí. Vale. Habla pues del emérito de sus novias, en fin, Mm, de cosas por el estilo, pero todo ello relacionado porque Juan Madrid es un escritor bastante serio, sí, relacionándolo con datos que él conoce, porque también ha sido periodista, de cómo circula la información y el poder en España. Incluso habla con lo que tantas veces hemos hablado nosotros aquí de los medios y su influencia a la hora de tomar decisiones y de corromper, etcétera, ¿no? Y de cómo son las voces de sus amos y demás, ¿no? Entonces, lo que resulta es que, bueno, después de toda la trayectoria del PP, más los ERE de Andalucía del PSOE, etcétera, etcétera,
se puede calificar a España de ese nuevo término de estado delincuencial, que no es ni más ni menos que un estado en el que los distintos estamentos del poder político, directamente imbricado con el poder financiero y sus distintas mafias, constituyen el verdadero Santa Santorum del poder auténtico y real, ¿no? Y eso que nunca llegaremos a conocer, sino la puntita de arriba del iceberg, porque quedará lo verdaderamente importante siempre oculto por los siglos de los siglos. Es decir, que de hecho el PP, como era de esperar, no sabe, no contesta. O maneja una ensalada de tópicos habituales. Sí. Hemos oído a sus portavoces, ayer creo que era el del Senado, que no sé ni cómo se llama, ni ganas de acordarme, diciendo pues eso, eran otros tiempos, era otro partido, otras personas, además ya hemos pedido perdón, que no sé qué consistirá de pedir perdón. Pido perdón, pero me guardo lo que he robado. Pero bueno, que eso es cosa del pasado y sobre todo es su preferida. Hay que pasar página, hay que mirar al futuro, pero parece ser que no, que la realidad es muy tozuda y está empeñada en Además, eternizarse. además llevan años y años con financiación irregular, lo que algunos llaman acudir dopados a las urnas. Es decir, Sí, que pero como han pedido perdón, esto es como los cristianos, ¿no? Los católicos. Tú te confiesas, pides perdón y ya puedes haber matado y violado y hacer todos los pecados, que él es perdonado, porque Dios es perdón. vale. Perdón para los otros, para él tampoco es mucho, pero bueno. Bien, yo qué sé, no sé si decirte si tienes algún pronóstico, si crees que esto va a durar mucho. Claro, si el lunes creo que es cuando va a abrirse este nuevo juicio, esta nueva comparecencia de Bárcenas, pues empezará a llenar papeles y medios de comunicación y tertulias y editoriales. Sí, pero para mí lo importante, eso es totalmente esperable porque ya sabemos aquí cómo funcionan las cosas. Pero a mí lo que me interesa de todo esto, más allá del inicio de la comparecencia, de otra comparecencia, Mm, porque aún quedan más sí, y seguramente esto es como una especie de madeja muy liada. En esta comparecencia igual sale algún otro elemento probatorio que hace que la Fiscalía abra otro nuevo caso relacionado con estos y es solo el cuento de nunca acabar. Es decir, esto no tiene visos de que vaya a acabarse a corto plazo. Y como la gente parece que está cómoda, como tenemos el tema estrella sanitario que ocupa el 80% del tiempo informativo y nadie parece muy interesado y es de temer que cuando lleguen las próximas elecciones, esperemos que tarden 3 años, seguramente la gente seguirá olvidándose de defender sus intereses, como decíamos antes, y votará a partidos que se dedican a machacarlos, pues seguiremos igual y esto no tiene pinta, es una especie de bucle mm, en el cual estamos metidos y del que no parece fácil que podamos salir. muy bien. ¿Alguna reflexión más, Rafa? No, de momento es lo que se me ocurre. Sí, Como va a empezar el lunes, pues si hay algo que comentar ya lo comentaremos sobre la marcha. sí, sí, yo creo que va a haber mucho tiempo para seguir hablando de esto que decía yo que no se oye de otros temas mucho en los medios de comunicación, pero estos culebrones sí que gustan un poquito. Es decir, Sí, claro, es páginas, que para arriba, para abajo, que el del PP no me ha contestado, que no dice nada, que ese señor del que usted me habla, etcétera, etcétera. Pues pero el calificarlos como culebrones no es gratuito, ¿eh? Es sí. decir, es que son auténticos culebrones y por eso atraen a la gente. ¿Cuántos años llevamos con Gürtel? Yo creo. Gürtel, desde la visita del anterior Papa a Valencia, por poner una fecha, porque la cosa empezó mucho Entonces antes. ya estaba, ¿no? Sí, sí, entonces ya estaba. O por no hablar de lo que tiene que ver con el caso Urdangarín o con la familia real, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que capítulos no van a faltar. Muy bien. ¿Lo dejamos, Rafa, o quieres contar alguna historia más?
No, la cuestión es así. Lo único que digo, que ya decía que tiene como curioso, es la cuestión de que esté por medio una figura que hasta ahora no había aparecido normalmente porque habían pasado muy desapercibidas, que era la señora esposa del principal implicado, ¿no? Sí. Y que según él o según bastante gente es su entrada en prisión es lo que ha motivado el que ahora se dedique al bel canto. Bueno, su señora esposa hay que decir que él la conoció, como tú has dicho, en la sede de Génova, pero es que trabajaba en el tema, ¿no? Es decir, que Sí, 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 no, conocía de sobra, no puede decir aquello de yo no sé nada, estas cosas las llevaba mi marido, como decía como decía la princesa, como decía la princesa o la princesa no era, infanta. infanta, eso, infanta. Yo es que en cuestiones monárquicas ando bastante perdido. Bueno, pues por eso, es decir, que la señora Iglesias sabía un poco de qué iba el percal, que llevaba tiempo allí y se conocieron precisamente Sí, sí, en, pero en el oficio. Es decir, que por no, eso destacaba el hecho de que no era ningún florero, es decir, que ella claro. conocía perfectamente y era sabedora de todo lo que se cocía. Mm. O sea que cuando ha tenido que ingresar en prisión será por motivos más que justificados. Pero bueno, el que su marido la defienda lo honra y demuestra una forma de lealtad no muy habitual. Muy bien, pues nos vamos. Nos vamos, si te parece, lo dejamos aquí. La semana que viene, si no ha pasado nada, seguimos y contamos más cosas. Claro que habrá pasado tiempo, 7 días. Eso esperamos, que solo pase eso, que no pase nada más que el tiempo. Porque en estos tiempos pues la cosa, Pasan más cosas además del pasan más tiempo. cosas y la cosa está, no está nada bonita. Así que nos deseamos salud, que todo vaya bien y nos oímos la semana que viene. ¿De acuerdo? Salud y buen día. Bueno, Rafa, ya nos hemos ido de la radio. Molt bé. Cuando te parezca, nos vamos de aquí. ¿Te parece? Nos vamos de la cabeza. No, Bueno. Bueno, pues detengo la grabación.